Hola, buenas noches, bienvenidos a este programa especial en Venezolana de Televisión. Lamentablemente, lo que se había dicho que iba a pasar con el caso del avión venezolano, ilegalmente secuestrado en Argentina y después llevado ilegalmente a Estados Unidos, se confirmó hace apenas unas horas. El avión ha sido vandalizado, ha sido destrozado. Quién sabe por qué autoridad de Estados Unidos, aún no se conocen los detalles de esa decisión que ya había sido de alguna manera anunciada. Entonces queremos hoy reflexionar e informar al país sobre lo que fue este caso que se inserta en la política de agresiones, en el bloqueo a Venezuela, en la estrategia de agresión económica, de destrucción de nuestros activos y también en la guerra simbólica y la guerra psicológica. Y para eso hemos invitado, por supuesto, al ministro de Transporte, al doctor Ramón Velázquez. Bienvenido, ministro, ¿cómo estás? Bienvenido a Venezolana de Televisión. Bueno, muchas gracias, William, por esta invitación. Gracias, Orlenis, también. Y a Orlenis Ortiz, bueno, una comunicadora social que investigó, estuvo allá en Argentina y fue junto a la cobertura que hizo Telesur, Madeleine García y otros compañeros, estuvieron allí junto a los tripulantes denunciando este caso cuando sucedió a partir de junio del 2022. Pero vamos a comenzar, me dicen que hay un tuit del presidente de la República, quien tocó ese tema hoy ahí en la autopista, pues, recordando los 20 años del discurso del comandante Chávez. Sí, lo tengo. Sí, bueno, desde aquí, ¿no? Dice, se cometió un crimen, bueno, lo podemos poner un poquito más grande. Aquí está, aquí sí lo tenemos, gracias. Se cometió un crimen contra un avión de Conviasa en Trasur, dice el presidente, que nos secuestraron, le quitaron los colores de la bandera, le borraron el nombre de Luisa Cáceres de Arizmendi y luego lo picaron en pedazos. Ese es el odio que le tienen a Venezuela, a la Venezuela revolucionaria y bolivariana. Es indignante, dice el presidente. Es un crimen contra un avión que le pertenece a todo el pueblo venezolano, y ahí hay algunas de las imágenes ya más en detalle, porque incluso al principio hubo una polémica sobre si las imágenes eran reales o no. Esto es lo que ha sucedido en las últimas horas con este avión de Entrasur. Como decíamos, vamos a estar conversando en la próxima hora. Ministro Orlenis, vamos a comenzar un poquito por la historia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué es retenido un avión que estaba en una operación comercial? ¿Y cómo evoluciona el caso hasta llegar hasta esta indignante, como dice el presidente, situación de hace unas horas? Bueno, William, hay toda una drama que hay que analizar, donde todos los convenios internacionales y convenios binacionales que se tienen entre los gobiernos, entre Venezuela y Argentina, fueron violados. El avión de Entrasur emite un plan de vuelo para llevar una carga de México a Argentina. Cuando uno emite o solicita un permiso, se emite indudablemente la ruta, quiénes son los pilotos, Claro. Se declara la carga, el avión está identificado, está completamente, desde el punto de vista aeronáutico, listo para hacer un vuelo legalmente, cumpliendo con toda la normativa internacional. El avión llega a Buenos Aires, llegando a Buenos Aires, después que bajan la carga, que se cumple todo, que vienen los servicios que ya estaban pagos, que eran servicios en tierra, la empresa a quien se le pagó el combustible se negó a ponerle combustible. Los pilotos en ese momento me llaman, me piden recomendaciones. Indudablemente ellos tienen una programación. Siempre cuando los pilotos hacen un vuelo, siempre tienen un plan B y un plan A. El plan A era poner combustible y retornar. El plan B era irse a otro destino, en este caso, Uruguay. Claro, que es cercano, muy cercano. Claro. Contactan Uruguay, contactan también a la empresa de servicios en tierra para colocarle el combustible a la aeronave. Dicen que sí, tramitan los permisos y en eso, cuando despegue el avión, que ya tenía como 30 minutos en el aire, le prohíben el sobrevuelo y el aterrizaje en Uruguay. Indudablemente, la aeronave tiene que retornarse, aterriza, y cuando aterrizó nuevamente en Argentina, estaban siendo custodiados con policías, con elementos de seguridad, y los pilotos no se explicaban qué era lo que estaba sucediendo. Indudablemente allí hay mucha tela que cortar. Todas las violaciones que se cometieron con la tripulación, con el avión. Hay acuerdos binacionales, internacionales, avalados por la Organización de Aviación Civil Internacional, donde un avión
para ser manipulado tiene que estar autorizado por su autoridad aeronáutica, en este caso el INAC. Y ellos, de una forma depravada, autorizaron a pilotos extranjeros, a personal argentino con otras licencias a incendiar el avión, a hacerle mantenimiento al avión e inclusive cometer la atrocidad de despegarlo en la oscuridad de la medianoche, como decimos nosotros, en la oscuridad se oculta el crimen. Claro. Pasaron el espacio aéreo de todos los países porque nosotros también habíamos emitido una alerta, lo que llaman en aeronáutica un código NOTAM, donde el gobierno legítimo, dueño del avión, emite una información donde ese avión se le prohíbe el sobrevuelo. Y los países que se sumen a darle permiso de sobrevuelo al avión está violando también una normativa internacional y se hacen cómplices del crimen que se ha cometido en Argentina. Bueno, estos señores o estos malandros, porque no tienen otra denominación, tramitaron el vuelo primero como un vuelo de Estado de carácter militar estadounidense. No dejaron registro, violando la normativa internacional, no dejaron registro. Es un acto de piratería. Piratería. Pasaron por todos los espacios aéreos. Nosotros nos comunicamos con el gobierno de Colombia, justamente nos dimos cuenta a las 6 de la mañana y nos comunicamos con el gobierno de Colombia a esa hora. Y le dijimos, el avión de Entrasur se lo están llevando, despegó de Argentina a las 12 de la noche, en este momento está sobre territorio colombiano. La autoridad aeronáutica nos dice que lo van a mandar a aterrizar en Barranquilla. Cuando la autoridad aeronáutica colombiana contacte el avión, le apagan el transponder. El transponder es el que identifica el avión en vuelo. Es decir, lo mismo que pretendían acusarnos a nosotros, que nosotros llegamos con el avión con el transponder apagado en Argentina, lo hicieron estos viles malandros que se robaron el avión. Apagaron el transponder y lo encendieron nuevamente cuando iba llegando a Haití y de allí aterrizaron en Argentina, en Miami. En Miami. Ahora, cuando se levante el caso, porque es importante que nos ubiquemos en el momento, junio del 2022, ¿no? 22. Que sucede la retención del vuelo. Pero también hay un tema no solo relacionado al avión, sino hay un tema de acusaciones a la tripulación, se monta todo un caso mediático, se involucra a Paraguay y otros países. ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿Cómo se montó esa operación que pareciera, visto los hechos, que era para justificar la retención del avión para poder montar toda esta operación? Bueno, y es bueno que recordemos nuevamente y no dejemos de recordar a la tripulación que estuvo involucrada en todo esto. Recordemos que eran 19 compañeros y una compañera, o sea, 19 tripulantes, dentro de los que estaba una compañera venezolana, 14 venezolanos y 5 iraníes, ¿no? Que en un principio siempre estuvo en la palestra mediática argentina procurándose que todo se concentrara solamente en la máquina, en el avión. No se le daba un rostro humano a la causa ni a ningún tipo de acusaciones en principio, hasta que, bueno, venían todas las matrices de opinión que se generaron en ese momento, acusándolos de terroristas y todo esto en una primera instancia. De hecho, dentro de unos minutos vamos a visualizar ese cuadro de posicionamiento de noticias falsas que se tuvo desde noviembre hasta agosto, desde junio hasta agosto de ese año. Ahí lo tenemos en pantalla. Allí se evidencia cómo está el posicionamiento desde mediados de junio, a partir del momento en el que se interviene. Para que entiendas, esas todas las cosas que se dijeron en la prensa argentina y en la prensa internacional en relación a por qué había sido detenido el avión. Sí, yo quiero hacer énfasis en que no se trató solamente de una operación en contra de la aeronave o acusando a la tripulación también de terroristas, que después, bueno, ya sabemos lo que ocurrió después y ahorita lo especificaremos, sino que eso se trató de una operación político, mediática, judicial y también comercial, por todas las dimensiones y las ventajas que representaba el avión para nosotros como país, como nación, porque el avión era una extensión de nuestra soberanía y también, bueno, tenía cualquier cantidad de opciones de operar en la región. Pero respecto a esa línea de tiempo, no solamente dibuja allí cronológicamente, que también es importante hacer seguimiento para eso, cómo empezaron las matrices de opinión a posicionarse en los principales medios de Argentina a partir de las primeras denuncias que se hacían. Y recordemos que esta cuestión mediática es de la que se basan las personas que luego abren la querella contra la tripulación y contra la aeronave, ¿no? Entonces allí es importante, esta cuestión está en redes sociales, lo pueden ubicar por allí, esta línea de tiempo, para estudiar y registrar cómo es que se construyó esta operación
a partir de también los quiénes, conocer. Ahí, por ejemplo, aparecen las organizaciones que participaron, estaba la DAIA, estaban unos diputados que en ese momento hacen vanguardia mediática de esta postura contra la tripulación y la aeronave, y bueno, el resto de medios como Clarín, La Nación, TN y cualquier cantidad de cosas. Entonces ahí pueden ver que en principio, que si los terroristas, que si, ahí no puedo ver muy bien porque está bastante lejos, pero está, el orden está, los terroristas, que si traficaban armas con no sé quiénes, que Tráfico de si drogas. cuando hicieron el comentario de que uno de los tripulantes había viajado a Cuba pues, a operarse la cara para hacerse una transformación facial. O sea, que era un miembro se de dijo la, de todo, supuestamente se de la dijo de Guardia todo. Revolucionaria iraní. Exactamente, se dijo de todo y es bueno que nosotros hagamos precisión en estos detalles porque esto representa un precedente, no solamente para Venezuela, sino para la región y para el mundo, porque esto es simplemente decir, miren lo que podemos hacer y no nos interesa si es un bien nacional y que violemos todos los convenios internacionales. Lo que sí, William, en un paréntesis, es que ni la CIA, ni el FBI, ni el Mossad pudieron probar nada de los 19 tripulantes, ni de los venezolanos, ni de los iraníes, ni de los instructores iraníes. Y no tuvieron otra opción que dejarlo libre. Claro, de eso nos vamos a meter me gusta la idea que expresa Orleni de que una operación jurídica, o vamos a decir pseudo jurídica, Así es. porque es pseudo jurídica evidentemente, Claro, es lawfare. pero hubo una operación política, pero también una operación económica, comercial, o sea, fíjense las aristas. Pero vamos a escuchar al presidente que se refirió esta tarde a estos hechos, escuchémoslo. El día de ayer, en la tarde, en la noche, fuimos informados de un acto vil, criminal, indignante, en un aeropuerto de Miami, en la Florida. El imperio gringo vengativo, perverso, con toda su maldad, procedió a descuartizar el avión de Entrasur, el avión de Conviasa que nos habían secuestrado. Le quitaron el color de la bandera. Le desaparecieron el nombre, le borraron el nombre de Luisa Cáceres de Arizmendi. Le borraron el nombre de Entrasur. Y luego lo descuartizaron y lo picaron a pedazos. Ese es el odio que le tienen a la Venezuela digna, a la Venezuela bolivariana. ¿Quién es? Los criminales, las criminales de los apellidos de esa oligarquía. Pero la mayor respuesta que este pueblo le va a dar a esos criminales es que más nunca volverán al poder político en Venezuela. Más nunca volverán los pitiyanquis, los traidores, los apellidos. Bueno, veíamos ahí al presidente de la República muy contundente su declaración y su indignación, que creo que es la indignación que siente todo el pueblo venezolano, independientemente de su posición política. Porque, ministro, vamos a ir desarrollando ese caso, de ese lawfare, de esa operación, pero quisiera un poco que nos hablara ahorita, ¿cuál era la importancia? ¿Qué fue lo que se hizo ese avión? Porque hay un debate. Hay gente que escribe en las redes sociales, bueno, se perdió un avión, pero es que hay otros problemas en Venezuela. Pero, ¿cuál es la importancia y qué cosas hizo este avión para el pueblo venezolano, sobre todo en estos años tan difíciles de bloqueo económico y comercial? Bueno, es una aeronave en el lenguaje aeronáutico se le llama de gran envergadura. De gran envergadura porque tiene capacidad, o tenía capacidad, para llevar hasta 100 toneladas de peso, 600 metros cúbicos de carga. Y esa aeronave era utilizada por la empresa Entrasur, aparte de fortalecer todo lo que es la autogestión dentro de Conviasa, en una misión muy especial que nos había dado el presidente Nicolás Maduro, que es el envío de ayuda humanitaria. Ese avión fue a Cuba a llevar ayuda humanitaria varias veces. Fue a Sudáfrica, fue a África, a varios países del mundo a llevar ayuda humanitaria. Y es un avión también que en época de bloqueo fuerte a Venezuela fue a China y trajo repuestos para nuestra empresa PDVSA,
medicina, Vacuna. vacuna. Es decir, es un avión que, si bien es cierto, pertenece a una empresa con carácter comercial, más bien su dedicación era al apoyo humanista del pueblo venezolano. Entiendo también que el avión participó en operaciones estas con traslado de personal, de rescatistas, de todo el apoyo que Venezuela brinda a los países. algunos desastres naturales, En algunos correcto. desastres naturales. Es decir, que era un avión que tenía una función social, además de una función económica. Y creo, por eso es tan importante, porque Orlenis pone el punto sobre la I al decir, bueno, hubo también... Ese avión, digamos, significaba una suerte de desafío al control de la carga que se tiene en este continente. De alguna Claro. manera rompía esa hegemonía. Hay otro elemento también que hay que destacarlo. Era el único avión carguero de esa categoría En la en región. toda la región centroamericana y sudamericana. Indudablemente uno también puede pensar que era una amenaza para las grandes empresas de carga regionales. Pero bueno, la competencia para entrar en un mercado es quien tiene la capacidad la asume, y ya ese avión estaba teniendo un liderazgo dentro de la región. Fíjese que de México fue a Argentina. Claro, de a hecho llevar estaba repuestos. en una operación comercial. en Una ese operación momento. comercial, es una operación, es un delito ejercer una operación comercial, y bueno, por eso es que nosotros pensamos también que detrás de eso hay muchas Interés. intríngulas, muchos intereses que también pudieron haber afectado el crecimiento. Porque una de las cosas, William, que tú sabes, una de las cosas que ha pretendido el bloqueo a nuestra República Bolivariana de Venezuela es negarle los ingresos, Así. para arrodillarnos más de lo que ellos han pretendido. Pero con este pueblo no van a poder ni podrán. Orlenis, tú estuviste ahí en varios meses en Argentina siguiendo el caso y denunciando en Venezuela, trayendo primicias. Fuiste de las primeras, junto con Telesur, que habló con los tripulantes, porque además además aquí había un problema familiar, había un problema humano, ¿no? De personas que estaban retenidas sin saber por qué, Así es. sin pasaporte. Cuéntanos un poco cuál fue tu experiencia allí y qué captaste tú de esa operación que estaba en marcha contra Venezuela. Bueno, ahí primero es recordar, viene a la mente cuando uno ve la aeronave en esas condiciones, los testimonios de indignación y desespero de la tripulación en esos primeros momentos, ¿no? Esas primeras semanas, donde la incertidumbre era total, donde la indignación por lo que se estaba diciendo en toda la mediática internacional, porque no era solamente la prensa argentina, ahí se sumaba la prensa Uruguay, la prensa de Paraguay, la prensa regional. Eso se fue posicionando y escalando. Recordemos que en los inicios de esa semana, por ejemplo, el entonces presidente de Paraguay en ese momento asume públicamente de manera muy orgullosa que él era el que había alertado al resto de los gobiernos para que... Mario Abdo Benítez. Exacto, para que estuvieran pendientes porque venía un avión sospechoso de terrorismo. Entonces, esto empezó haciendo mella también en la mente y en el sentimiento que tenían estos tripulantes, pero al mismo tiempo yo creo que es un tema idiosincrático nuestro, del que el venezolano todas las dificultades las afronta hasta con alegría. Recuerdo que en aquellos momentos donde los chicos estaban compartiendo por los pasillos donde estaban hospedándose, y ahorita voy a dar un dato súper importante que siempre pasa desapercibido en todas estas informaciones. Cuando los compañeros estaban allí, venían las periodistas argentinas a decir que, bueno, que como sorprendidos, como que, miren, están tranquilos, se están riendo, o están compartiendo, están comiendo, están cenando. Claro, debería que estar asustado. Claro. O escondidos. O pidiendo perdón, y o a queriendo eso voy. escaparse. Exacto, Sí. a eso voy. O escondidos, cosa que no pasaba en ningún momento porque toda la tripulación, que quepa decir que son todavía, porque lo son todos, y la compañera, profesionales de larga trayectoria. Entonces no es que son unas personas X que de repente estaban allí y tienen un respeto en el gremio, digamos, en el espacio de mucho rato. Son personas que tienen consecuencias hasta el sol de hoy en ese sentido, pero que en ese momento tenían su conciencia tranquila porque ellos estaban claros de quiénes eran, de qué era lo que estaban haciendo, y que ningún tipo de titular terrorista o psicoterrorista iba a milanar eso en ninguno de nosotros. Entonces, el dato que quiero decir es que mucha gente pensará que, bueno, no, entonces Argentina costeó todos los gastos del tema del secuestro de la aeronave y los tripulantes, y eso lo asumió Entrasur. O sea, hasta el sol de hoy muy poca gente sabe que todos esos gastos de hospedaje, o sea, de alojamiento, transporte, comidas de 19 tripulantes durante 4 Estaban meses. ilegalmente retenidos. Por eso digo secuestro. 19 personas durante 4 meses asumiendo su propio secuestro. O sea, a ti te secuestran y tú tienes que pagar la comida, Claro, la cama, el claro, espacio. todo, O sea, pues. una cosa insólita, Es definitivamente. la visión humanista de nosotros que Claro. a donde tengamos un trabajador nuestro
en cualquier parte del mundo y más, si está en estas condiciones no lo podíamos dejar solo. Y allí nuestro presidente Nicolás Maduro dio la instrucción de apoyo total. Tanto es así que ya finalizando la época de que le estaban, que casi le daban la libertad, le enviamos a toda la familia para allá, para Argentina, Claro, porque fueron recuerdo, 4 meses. sí, que fue muy 4 meses muy sin ver a la emotivo, familia. Bueno, la familia la enviamos para allá. Es la visión humanista Claro. de nuestro país, el de mantener siempre viva esa relación familiar entre los trabajadores de Conviasa. Ahora, volvamos un momentico al caso que se montó a la operación pseudojurídica. Primero se montan unas operaciones, unas acusaciones simbólicas que después se van disipando con el tiempo, Así porque es. este tipo de operaciones son aquí. Primero te descalifican, porque eso va quedando. Después en un juicio eso desaparece, porque no hay pruebas. Eso, bueno, el terrorismo, todo el trabajo que tú hiciste, Orleni, de montar, digamos, de seguir día a día los relatos, las ideas, las matrices que se querían montar. Y luego aparece la verdadera causa, aparece supuestamente una orden de un tribunal en Estados Unidos, un fiscal, diciendo que el avión violaba las sanciones a Irán por haber sido un avión que Venezuela le compró a la República Islámica de Irán. Quisiera que habláramos un poco de eso y por qué. Por supuesto que en el marco de las sanciones, todas las sanciones son ilegales. Así es. Las de Irán, las de Así Rusia, las de Corea del Norte, la de Cuba, el bloqueo a Cuba, 60 años de criminal y miserable bloqueo, ilegal absolutamente, pero se ocupan. Pero efectivamente se usó el expediente de las medidas coercitivas, de las sanciones, para atacar a Venezuela, a Entrasur en este caso. Fíjese que la historia del avión, ese avión fue construido en 1986 y lo compró para aquel entonces la Unidad de Transporte Aéreo, una línea aérea europea. La UTA, así se denominaba, quiebra y es cuando da nacimiento a Air France. Y ese bien pasó a Air France. Y Air France en el año 2007 se lo vende a Mahan Air, la línea aérea iraní. Y en el 2021 empezamos las negociaciones, bueno, y cumplimos con toda la normativa ante la Organización de Aviación Civil Además, eso Internacional. fue informado, entonces, Claro, por eso supuesto, era como público, debe porque ser. eso no- Un eso- avión no es una bicicleta que Claro, uno la eso no- negocia que por internet. Eso con no un es amigo. secreto, eso es abierto. Claro, Van a tiene los que- registros claro, aeronáuticos. por la importancia que la autoridad significa una aeronáutica. aeronave Claro. en el aire del Y mundo. la OASI emite la designación de la matrícula. Esa matrícula que tenía el avión de Entrasur no la pusimos los venezolanos, la puso la OASI. En ese marco, el avión es venezolano y pasa a ser regido por la normativa venezolana de nuestra autoridad aeronáutica. De tal manera que, como bien dice William, las sanciones que le han impuesto a Irán desde hace 45 años y las que nos han impuesto a nosotros son sanciones ilegales y así lo hemos visto de todo tipo de acciones que han intentado hacia nuestro país y son ilegales. Por lo tanto, ese avión es legalmente venezolano y en esas condiciones nosotros empezamos a ejercer el derecho a la defensa de nuestro avión y de nuestros tripulantes y pilotos que estaban allá. Resulta curioso que Estados Unidos, que tiene sanciones contra Irán desde 1979, desde el mismo año de inicio de la Revolución Islámica, empezaron las medidas coercitivas, pues, contra distintos aspectos de la economía iraní. No cuestionó la venta de Francia a Irán. Claro. Y ahora parece que las sanciones, y esto es una cosa que este caso para la investigación, y nosotros en el Así es. Observatorio Antibloqueo, que investigamos permanentemente este tipo de casos, representa un precedente, una suerte de transferencia, de herencia de la sanción. Así es. Es decir, pero no afectó a Francia ni a Europa, que obtuvo unos ingresos por la venta de ese avión, sino que ahora se tiende a justificar, como había unas sanciones a imaginar, termina un avión que Venezuela pagó con toda la normativa, Así es. siendo víctima y siendo destrozado a la luz pública como un acto que ya vamos a hablar también de eso, de la agresión simbólica que esto significa. Pero es que fíjate, el tema de las sanciones que ahorita, por supuesto, explica en el fondo de todo esto, hay dos cosas importantes que recordar. Una es que una de las noticias falsas que más se posicionaba era que estaba atacándose o se estaba haciendo eso porque Entrasur estaba sancionada, cosa que no pasaba porque la sanción en ese momento era específicamente en Conviasa en todo caso. O sea, se desmenuzaba todo esto, pero hay un dato también que está muy oculto en el papel. ¿Qué pasa? Bueno, el expediente de la causa es una cosa gigantesca. De hecho, recordando o volviendo al punto que comentaba el ministro respecto a que ellos
fueron liberados en vista de que no se encontró absolutamente nada. Fueron más de 180 medidas de prueba investigadas en todo ese tiempo. Entonces no se encontró nada. Pero el dato que está oculto en el papel, por ejemplo, está precisamente en los primeros momentos de la causa donde se toma testimonio de las personas que estuvieron en esos primeros 3, 4, 5 días con el tema del combustible. Por ejemplo, el dato de cuando llaman a los trabajadores de la despachadora autorizada por la Shell para el tema del combustible, estos compañeros fueron citados a tribunales a declarar y dar su versión de todo este tema de los allanamientos, de todo este asunto. Y en la causa está explícito allí, transcrito textualmente, palabras de estos trabajadores, que ellos son entrenados para que cuando vean un avión con matrícula venezolana, iraní, nicaragüense, cubana, etcétera, ellos les nieguen el combustible. O sea, no es que nosotros, porque estamos en defensa de la revolución bolivariana y somos antiimperialistas, nos inventamos esto y eso es un cuento de camino. Ahí tenemos una de las pruebas donde ellos mismos confiesan y dicen, sí, a nosotros nos entrenan para hacer este tipo de cosas. Son los actos inmorales, así como bien decía William, que ¿por qué las sanciones sí son aplicables entre Irán y Venezuela y no a otro país? Y así también un dato que dio Orleni, y hay que decirlo también, son hasta cara dura, así lo denominamos nosotros en la información que expresamos en las redes sociales, cuando pretendían que nosotros también pagásemos el estacionamiento del avión allá en Argentina. Me han dicho, ¿no? Que Argentina además, a lo mejor llega una factura a Conviasa en estos días, ¿no? Después que estuvieron el avión, a lo mejor llega una factura a Conviasa, porque para cobrar, como hace el Fondo Monetario, por ejemplo, que sí le descuenta las cuotas a Venezuela, pero no le entrega los recursos que son de Venezuela, ¿no? Así es, son posiciones que uno puede pensar, ¿será que esta gente no sabe lo que está haciendo? ¿Será que verdaderamente la mediática que los lleva los tiene en una condición autónoma que no piensan? Porque fíjese también lo que ocurrió, que cuando se inicia toda esa mediática en Argentina, a Conviasa en Chile, un grupo de diputados opositores le hicieron como especie de un juicio a Conviasa. Y el juicio terminó como a los 4 o 5 meses diciendo que no encontramos ninguna prueba. Conviasa, no hay prueba de que Conviasa es terrorista, que es narcotraficante. Es que no hay. Además, y no la otros habrá. poderes de otros países se arrogan el derecho a juzgar a una empresa, Así a es. un ministerio, a una institución, al Banco Central, es decir, de otro país. Este es este mundo distópico que crea las sanciones, un mundo donde la amenaza permanente, la sospecha permanente sobre cualquier país. Hay que recordar, y me lo trae a la memoria la intervención de Orleni, que hay 30 naciones del mundo que tienen medidas coercitivas unilaterales. Palestina tiene medidas coercitivas unilaterales. Palestina, que los están matando y bombardeando. Es decir, entramos en un mundo donde la legalidad no existe, donde el derecho internacional no existe el respeto a la dignidad de las personas, a sus derechos procesales, humanos. Yo quiero insistir en una idea que quizás en la opinión pública venezolana no se asenta, y me gustaría la opinión de los dos sobre eso. Usted me decía, fuera de cámara, ministro, que además el juicio, o sea, el avión es descuartizado, es enviado a Estados Unidos y el avión ahora es descuartizado y no ha terminado el juicio en Argentina. ¿Cómo es? Claro, esa es una deuda, el accionar de los imperios. Por eso es que hoy que estamos celebrando los 20 años de la declaratoria de un país antiimperialista, es el imperio, el ejercicio de los que se tildan ser los amos del mundo. El juicio no ha terminado en Argentina, no hay una sentencia firme. Por eso es que el juez en Argentina, Federico Villana, y la fiscal Cecilia Incardona, quienes, fíjense una cosa, ellos le dieron al gobierno estadounidense el avión en custodia. Es decir, que en ningún momento ellos le dijeron pueden destruir el avión. Y eso todavía no se ha resuelto en Argentina. Es decir, el avión sale el 12 de febrero en esa operación que usted acaba de relatar muy bien, además por la ruta del narcotráfico. Así ¿no? es. Así bordeando fronteras y apagando transportes en custodia. En custodia. Así dice el y documento. ellos deciden que en custodia lo van a destruir. Es eliminarlo y descuartizarlo. Así es. Orleni, ¿cómo se interpreta esto? El juicio no ha terminado, no hubo prueba. Ahora, no hay ni una disculpa, diplomáticamente no ocurrió nada. O sea, parece que esto sucede al margen solo porque hay un país que tiene sanciones o bloqueos o medidas coercitivas unilaterales.
Bueno, más que porque tengamos ese bloqueo criminal en nuestra contra, es más bien porque estamos insubordinados al imperio norteamericano. O sea, las Una medidas, suerte de castigo, entonces. las medidas coercitivas son más bien el resultado de ser un país insubordinado y un pueblo insubordinado. Allí no solamente interviene, digamos, la falta de operatividad de denunciante, demandante de que se cumpliera el derecho internacional de parte de los países específicamente que intervinieron en esto, sino de las organizaciones internacionales. Estos organismos internacionales nunca se pronunciaron en contra de esta piratería, en contra de la violación de, bueno, cualquier cantidad, no solamente de convenios en el marco de lo aeronáutico, sino también en el marco del derecho internacional en general. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué se ensañan con ese avión? ¿Por qué tanto el avión? Bueno, ya no importa, ya no sirve, ya ese tipo de cosas se encuentran en redes sociales. Y es importante conocer que no se trata de lo que ellos iban a hacer con el avión. O sea, no es que ellos querían simplemente el avión para utilizarlo ellos. O sea, este tipo de cosas comentábamos ahora antes de entrar, el cómo presentan a la aeronave. Le quitan el nombre, lo comentaba el presidente. Una forma de humillarte. De humillar. ¿Sabes? Así como, miren cómo lo pueblo. hago. Buscar la desmoralización. Miren cómo lo hago, apelando justamente a que nosotros nos deprimamos, nos amilanemos, sí nos indignamos, pero más bien ellos no acaban de entender, yo creo que nunca no van a entender. Y es que ese tipo de acciones y este tipo de actos criminales lo que hacen es fortalecer la unidad del pueblo venezolano y aparte levantar nuestra moral para poder combatir precisamente ese tipo de cosas, poder dar la batalla por el relato, poder insistir desde el rigor de la información, no solamente cayendo en la trampa de lo inmediato, sino también preservando la historia, y nosotros estamos escribiendo esta historia, por eso estamos allí muy atentos al rigor y a registrar esto como un precedente importantísimo, es un hecho histórico, en un principio para mal, obviamente en este caso, pero es un hecho histórico y de ahí va a depender nuestra acción en adelante, lo que puedan hacer otros países, y yo quiero aprovechar, ya que hemos mencionado a la tripulación, hemos mencionado a la aeronave, hemos mencionado la violación de tantas cosas, reconocer y saludar a toda la solidaridad internacional que se manifestó también, particularmente la de Argentina. Nosotros tuvimos movilizaciones donde compañeros y compañeras de múltiples espacios políticos y sociales de allá se fueron a las calles a exigir que se liberara la aeronave, que se liberara la tripulación. A pesar de la actitud del gobierno de Alberto Fernández, que no hizo nada durante esos años. Muy pasivo. Pasivo, y bueno, obviamente al llegar un gobierno que abiertamente declara que no quiere nada con países que él llama comunistas, fuera de la democracia, era evidente que este destino estaba más cerca. Así es. Ahí al menos se esperaba que hubiese una solución de un juicio y que la verdad triunfara, la verdad verdadera y no la verdad procesal, y que de alguna manera Venezuela pudiera tener acceso a eso. Ministro, yo quisiera que usted informara un poquito también, no sé cuánto tiempo nos quedan. Nos quedan unos 5 minutos. 15, creo. 15 minutos. 7 minutos, gracias. Bueno, no importa, lo decimos al aire, estamos en la televisión moderna. Pero aprovechando estos 7 minutos, le doy la palabra a los dos. Pero también que informara, Conviasa, no es solo el caso de Entrasur, Conviasa tiene 40 aeronaves sancionadas por los FARC. Y han sido retenidos fondos de Conviasa, de transferencias, de pagos, han sido cerrados contratos. ¿Cómo ha hecho Conviasa, pensando un poco en la línea que dice Orlene, que ha resistido? ¿Cómo ha hecho Conviasa para enfrentar todas estas acciones y estar volando a muchos destinos hoy Bueno, se está ampliando. Así es. Hay una información que el pueblo venezolano tiene que saber. Cuando uno busca los argumentos por los cuales el gobierno imperial de los Estados Unidos sanciona inmoralmente a Conviasa, ellos dicen que la sanción es porque nuestros aviones es utilizado por nuestros gobernantes, nuestros diputados, nuestros gobernadores. ¿En qué parte del mundo sancionan una línea aérea porque lleve sus autoridades que son legalmente constituidas, democráticamente electas? ¿En qué parte del mundo? Nosotros nos sentimos orgullosos. Yo me siento extremadamente orgulloso, y así se siente también el personal de Conviasa cuando nuestro presidente Nicolás Maduro se baja de un avión y detrás dice Conviasa. Es nuestro presidente, es nuestro líder que está utilizando la marca de la línea aérea bandera. Por eso es que no tiene ninguna explicación por qué sancionan a la línea aérea. Pero detrás de eso, William, hay un crecimiento. También cuando nosotros vemos los números, Conviasa en el 2018 apenas transportaba 220,000 pasajeros anuales. Hoy en día está transportando casi 700,000 pasajeros anuales. Más que triplicado. Claro, y también nuestro presidente Nicolás Maduro, cuando nos impusieron estas sanciones ilegales, él lo prometió y está cumpliendo su palabra.
con todas las dificultades financieras que podemos tener producto también de este bloqueo asesino, del crecimiento de Conviasa. Hemos adquirido otros aviones, hemos crecido de 1.700 trabajadores a 2.415 porque se ha aumentado más pilotos, más tripulantes, más mecánicos. Tenemos los primer vuelos solo de mujeres. Eso es inédito. Un récord mundial, una cosa Inédito. bellísima. Y eso le molesta muchas veces a personas apátridas que no reconocen en la mujer también el valor que tienen dentro del desarrollo de la vida, de la economía de un país. De tal manera que Conviasa ha crecido, sigue creciendo y como lo decíamos hoy en la tarde acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro en esta gran marcha que hicimos por los 20 años de declararnos como la revolución antiimperialista, bueno, ahí le decíamos que Conviasa y el personal de Entrasur, y es el reflejo también del pueblo venezolano, que estos actos que nos han querido disminuir la moral, que nos han querido deprimir, al contrario, porque eso es material. Es un avión, le teníamos mucho cariño porque nos costó comprarlo, nos costó acondicionarlo, pero es material. Lo más importante que tiene el pueblo de Venezuela es su moral inquebrantable y que está hoy más que nunca intachable y lista para seguir defendiendo esta patria revolucionaria. Orleni, un mensaje final de tu reflexión sobre este caso. El presidente, yo quiero decir esto en estos minutos que nos quedan, alertó al país hoy sobre una operación que nosotros hemos venido alertando, que es también el remate judicial de Citgo, el activo más importante de Venezuela, en una operación montada por Juan Guaidó, por José Ignacio Hernández, por Leopoldo López, por Luis Justi Hijo, por toda la canalla esa de la Venezuela del petróleo, como decimos nosotros, y es una cosa que Venezuela se tiene que alertar antes de que suceda y seguir dando la batalla. Pero tu reflexión aquí sobre el caso de este avión y de lo que significa, pues, en esta línea reflexiva para nuestro pueblo, para su decisión de luchar por sus derechos y su independencia. Bueno, ahí me viene la anécdota que no les había comentado sobre, hoy precisamente en la marcha me hizo clic con el comentario del ministro. Una compañera que venía de Apure estaba así a lo suelto, nadie estaba hablando de ese tema y estábamos esperando como que la toma más alta de la marcha que estaba monumental, ¿no? Ahí en Plaza Venezuela. Y la señora comenta, ahí están los bichos esos, se llevaron nuestro avión, no importa, aquí no volverán, dice la señora. Y yo le dije, yo tuiteé eso ayer, justamente. O sea, es un pensamiento colectivo. O sea, ella termina diciendo, no van a poder con nosotros. Y eso es una cuestión que se está demostrando una y otra vez con cada ataque. O sea, es como que mientras más nos atacan, nosotros más resistimos y más enfrentamos esta situación desde una postura incluso ya no solamente defensiva, sino también ofensiva, que nosotros vayamos allí marcando agenda, que vayamos allí demostrando qué es lo que estamos haciendo en el territorio y que este tipo de cosas no pasen bajo la mesa, que la gente se saque ese chip de que una información por la trampa de todo lo que va pasando y cada media hora tenemos una noticia diferente, entonces nos olvidamos de las otras. No, que nosotros agarremos estos casos y sean precisamente nuestros principales argumentos para defender nuestro proyecto y para denunciar cómo se nos ha agredido. Un dato adicional, Sí, William. una frase final, ministro. Sí, fíjense que hoy yo lo coloqué en mi Twitter. En Estados Unidos hay más de 5.000 aviones, chatarra, cementerio. Correcto, lo vi. ¿Por qué ustedes como gobierno no se dedican a deshuesar esos aviones que están degradando el ambiente, que están atentando contra la vida en el planeta? Y sí se dedicaron a deshuesar en menos de 2 semanas un avión que no les pertenece. Y que estaba totalmente operativo. Está operativo, legal, es un bien de las venezolanas y los venezolanos y es un símbolo de resistencia. Y nosotros como país, porque eso nosotros lo hemos vivido en las calles y lo que estamos viendo en el pueblo, es que la simbología que ellos pretendieron hacer es que viéramos cómo iban a destruir a nuestro país en el caso de que ellos lo agarren. Y ahí están los apellidos apátridas, que lamentablemente no entendemos cómo estas personas, siendo venezolanas, se suman a una acción tan devastadora en contra de su país que los vio nacer. Termino con una reflexión. Se trata de una metáfora de lo que quisieron hacer con Venezuela y de lo que quieren hacer ahora participando en un proceso electoral. Destruir a nuestro país por dentro y entregarlo a los poderes extranjeros. No podrán, no pasarán,
dijo el presidente de la República, y creo que nuestro pueblo, más allá de sus posiciones políticas, debe unirse para defender nuestros activos externos, nuestros recursos, nuestro dinero, porque son recursos, activos y patrimonio del pueblo venezolano. Gracias a los usuarios y usuarias venezolanas de televisión y nos vemos en un próximo programa especial, que no sé si será conmigo, supongo que no, pero nos veremos.